Computadora, bien. Vamos a grabar. Estamos grabando. Esta es la comisión del día martes. Para los que por ahí también estamos arrancando esta nueva etapa, este va a ser el Zoom todas las clases. Ya está inaugurada como institucionalmente. Al final el Seneca pudo establecer este medio de contacto por Zoom, así que esta sala ya está creada para este grupo, ¿sí? Así que no vamos a tener cortes, como ya nos pasó la clase pasada, vamos a estar hasta las 10 sin cortes de Zoom, y creo que además esta clase la subí a la plataforma, la clase grabada. ¿Alguien pudo acceder a la clase grabada de la vez pasada? ¿De la clase pasada? Sí, profe. ¿Pues la pudiste ver, Juan Carlos? Sí. Vieron que tiene una contraseña también para entrar a la clase. Y se puede ver el chat, se puede ver todo. Qué No sé. bueno, buenísimo. También esto yo no lo sabía, buenísimo porque el Zoom, esta cuenta, que bueno, que yo todo el cuatrimestre pasado me la pasé formateando de esta clase a YouTube, subir a YouTube, y era realmente, me pasaba 2 o 3 horas más convirtiendo la clase a YouTube, subiendo, bueno, en las 3 comisiones, ¿no? Y ahora, copiando el link de la clase de Zoom, ya la convierte a MP4 y la cuelgo en la plataforma. Así que para los que no estuvieron la clase pasada, ahí está la clase, ¿no? Explicativa. ¿Cómo va a estar esta para los compañeros que hoy no están, que tienen algún problema de conectividad o lo que sea? Tenemos esta clase también grabada en la plataforma. Así que vamos a lo nuestro y vamos a la primera pregunta de la guía. A ver, y ustedes la van compartiendo y la vamos corrigiendo. Creo que ya habíamos avanzado, ¿no? A ver. Sí, profe. Sí, Vamos. profe, de la Piaget habíamos Piaget. avanzado. Bien, ahí estoy proyectando, creo. ¿Se ve? Sí, profe, Sí. hemos quedado en el punto Sí, 2. profe. Bien. Bueno. Bueno. Bueno, punto 2. Ahí es donde, ¿se acuerdan que habíamos como tenido como esta aclaratoria que, que vamos en la descripción que hace el material, es como que nombra 6, ¿se acuerdan? Entonces, los que leyeron la primera, segunda y tercera van a ver que corresponde al sensorio motor. No vamos a hacer toda esa diferencia, y vamos a tomar, por eso la pregunta, los 4 estadios del cuadrito nada más. Ajá. Y lineamientos generales. A ver, por ejemplo, ¿qué pusieron en el primer estadio? Resumiendo. ¿Quién se le anima? La descripción del sensorio motora. Sí. Yo puse que en este estadio el niño usa sus sentidos y las habilidades motrices para conocer aquello que lo rodea, confiándose en sus reflejos y Bien. en sus capacidades sensoriales y motrices. Perfecto. Aparecen los primeros conocimientos y se prepara para luego poder pensar con imágenes y conceptos. Perfecto. Se prepara recién para poder pensar en imágenes y conceptos. Esa es la inteligencia sensorio-motriz. Perfecto. Con esa descripción breve,
estamos describiendo el estadio, y esas son las descripciones esperables cuando uno pregunta, es lo mínimo que podemos, digamos, explicar o conocer de este estadio de Piaget. ¿Está bien? No vamos a ampliar mucho más que estos conceptos, pero mucho menos tampoco. Esto como lo describió Juan Carlos, excelente, son los punteados, los puntitos que debemos saber sí o sí de este estadio, que un poco ya lo explicamos ampliamente con el caso, por ejemplo, de Cami, con su bebé, que lo vemos ahí, cómo es su inteligencia en estos momentos. Hasta aproximadamente 2 años, pero sabemos que son referenciales nada más las edades, que habíamos dicho también, un poco repasando lo de la vez pasada, que tenemos muchas más, digamos, interacción. Los bebés ahora, de 0 a 2 años, como lo había caracterizado Jean Piaget, tienen mucha más interacción, acciones con el mundo externo, con las pantallas, con los celulares, con los medios audiovisuales. Entonces, de pronto esos 2 años capaz que pueden correrse 1 año y medio, 1 año, capaz que uno encuentra características de los que Jean Piaget describe a los 2 años y medio, lo puede tener un niño de 1 año y medio, por ejemplo. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Referencialmente vamos a seguir como los lineamientos de Jean Piaget, pero lo que vamos a ver que los que vieron el PowerPoint, al final del PowerPoint hay una plaquita o dos referidas a las críticas al enfoque de Piaget, que la vamos a ver al final de la clase ahora. Pero una de las críticas es esta, de que muchos dicen, los posteriores teóricos posteriores a Piaget dicen, bueno, las edades no son tan así. Y si estuviera vivo Piaget ahora estaría de acuerdo, diría totalmente de acuerdo, porque las edades se han desdibujado un poco justamente debido a la acción del sujeto activo, a la interacción entre objeto y sujeto que se produce en estos tiempos actuales, ¿verdad? ¿Vamos? Sí, profe. Bueno, ¿están pudiendo corregir? Anoten, le preguntan a Juan Carlos, ahora Juan Carlos es el profesor del punto del sensorio motriz, activo, alumno activo, estudiante, perdón, estudiante activo. Cualquier duda que tengan, lo consultan hashtag Juan Carlos. Vamos. El estadio 2, a ver, otro estudiante, a ver, alguien más. El segundo estadio, ¿qué dice? Resumiendo. Que se empiezan a desarrollar el lenguaje y la imaginación. Ajá. Algo más, es muy breve. Es una edad, o sea, tiene la edad donde son más egoístas. No comparten. Bien, bien. Vamos a decir Empieza el la palabra- aprendizaje social. Exacto, empieza aprendizaje social, una etapa egocentrista, vamos a decir, porque no es, ¿te acuerdan que les había dicho que no es lo mismo que egoísta, ¿no? Egocentrismo, ¿sí? Una etapa más donde empieza a desarrollar el yo, y bienvenido, y está muy bien que así sea, donde al presentarse el yo, al desarrollo, digamos, de empezar a verse en el espejo y decir, esta soy yo, y mira por el espejo y ve a su mamá, entonces, la mamá está acá, entonces este soy yo, y esto es mío. Entonces empieza a construir esta inteligencia del segundo estadio, que se llama, ¿cómo se llama, Matías? ¿Lo presentamos o no? Al estadio? Preoperacional. Preoperacional.
que lo había descrito también ya, me acuerdo, Leandro, ¿no? La vez pasada, que empezó a describirlo. Entonces, estas descripciones no tienen que faltar, ¿no? Una etapa egocentrista, empieza la etapa social, empieza este tipo de desarrollo. ¿Bien? ¿Algo más? No, profe. No, profe. Bien. Etapa, después va conforme a la interacción, conforme a, también hay un desarrollo, digamos, biológico, físico, motriz, entonces el niño va interactuando cada vez más con el medio, y acá es la importancia, porque esta es la pregunta del millón del profe de educación física. Ajá, ¿y yo qué tengo que ver con todo esto? Justamente porque, como habrán leído, Piaget le da muchísima importancia al movimiento, a la acción, a la interacción con el mundo externo, y acá es donde entra el profesor de educación física, ¿no? Que justamente lo que estamos viendo últimamente es que nuestros niños en el 2020, bueno, ahora estamos un poco complicados con la cuarentena, por eso es que se le da tanta importancia a las salidas recreativas, al movimiento, no sé, ustedes lo están sintiendo en sus propios cuerpos, que si lo han visto, han salido y han tenido que subir una escalera, ¿no? Después de 4 o 5 meses de estar en la cuarentena, si han salido, han caminado 5 cuadras, 10 cuadras, como en pocos meses se ve deteriorada un poco la actividad física. ¿Lo han sentido o no? Sí, bastante. Yo estoy arruinado. ¿Qué se nota? ¿Cómo? ¿Quién dijo? Que yo estoy arruinado. ¿Quién habló? Ah, Leandro. Bueno, al principio, como, bueno, yo empecé a entrenar, me bajé un tutorial de gimnasia en casa, bueno, después el profe de yoga empezó a dar yoga por Google Meet, y bueno, por suerte, porque realmente, bueno, imagínense la importancia que tiene el movimiento en la interacción. Imagínense de los niños de qué edad, a ver este estadio, de 2 a 6. 7. A 7. 6, 7 años. Entonces, esta importancia que tiene el movimiento, tanto de 0 a 2, acción, motriz, motricidad, de 2 a 7, justamente en el jardín de infantes, ¿no? Lo que vemos es justamente, antes de la cuarentena, veíamos que los niños estaban muy sedentarios, ¿no? Incluso que está influyendo en su manera de caminar, en su manera de correr, en su manera en su columna vertebral, la postura, porque estamos así o así con la pantalla, el cuello, bueno, y entonces es importante la interacción del profesor de educación física, por lo menos 2 estímulos semanales en la escuela primaria. Porque no es solamente lo físico, sino fíjense lo que está proponiendo Piaget. El movimiento, la acción, Interacción. la interacción conforma la inteligencia, la psiquis del ser humano. ¿Se entiende? Sí, Sí, profe. profe. ¿Lo habían pensado? ¿Lo habían pensado de esta manera ustedes? Antes de leer Sí. a Piaget. Yo, profe, había escuchado algo parecido, que es sobre que la actividad física mejora la inteligencia, hace incluso más inteligentes a las personas. Exacto, exacto. Y incluso ahora para prevención, por ejemplo, prevención de diabetes, prevención de Alzheimer, prevención de demencia senil, mandan a caminar, a ver, mínimo, ¿no? Obviamente hacer un deporte, andar en bici, natación, por supuesto, pero de mínima caminar
todos los médicos, todos, porque se ha demostrado científicamente la interacción y la importancia que tiene la acción, la interacción con el medio físico, ¿no? El movimiento en la, digamos, en la conformación psíquica, emocional e intelectual de las personas. ¿Alguien había hecho como una pregunta? Sí, yo quería hacer una pregunta. Cuando hablamos del estadio 2, que el niño empieza con el tema del egocentrismo, ¿cómo haces para después hacer que ese niño se preocupe más por el resto? Justo ayer en otra materia estuvimos hablando mucho del pensar en el resto, de que se preocupen no solo de uno mismo, sino de los demás. ¿Cómo pasar a otra etapa? Salir del egocentrismo. Bueno, por eso, dice Piaget que se producen sucesivas, ahora lo vamos a ver en el próximo. ¿Qué te parece si lo contestamos con la otra pregunta? Porque en la que sigue se contesta esta pregunta. Se van realizando sucesivas interacciones. Por ejemplo, vieron que los niños en el jardín juegan en paralelo, ¿no? Cada uno está con su camioncito. Entonces, en un momento del juego, de esta interacción, a uno de los dos se le ocurre, por ejemplo, en un acto de interacción, dice, nos cambiamos el camioncito, y el otro niño acepta, y ahí ya hay un intercambio, una acción, y la psiquis realiza un proceso de asimilación, acomodación, adaptación, y pasa a un estadio un poquito, o sea, un estadio, a un posterior reequilibramiento, y algo cambia en su esquema de acción y empieza a ver la posibilidad de interaccionar con el otro. Y ahí es donde va construyendo la inteligencia social, por ejemplo, la inteligencia de este estadio, hasta al final del estadio poder compartir, ya es cuando más o menos entra en la escuela primaria, a los 6 años, 6, 7, donde a veces cuesta un poquito esto de compartir, pero ya es como que ahí sí empieza a compartir. Llega en esta sucesión de, ahora lo vamos a ver en la próxima pregunta, a través de estos mecanismos, que son la asimilación, acomodación, adaptación y organización. ¿Sí, Lucía? ¿Alguna otra pregunta? O si no, pasamos al cuarto estadio y después al otro. Y el cuarto estadio, bueno, el tercero ya lo dijimos. Sí. No, profe, creo no. No, el No, profe, operacional. operaciones concretas. Operaciones concretas. Concreto. A ver, ¿cómo se resume el tercer estadio? ¿Quién lo dice? Es donde aparece... ¿El operacional, profe? El preoperacional es el segundo estadio. No. El operacional concreta. Bien. Entre los 7 y 11. Sí, ¿lo querés decir, Araceli? Bueno, profe. Dale. Lo que puse fue, en esta etapa el niño comienza a realizar operaciones mentales complejas, comienza a dejar de usar los símbolos y centrarse más en la lógica. En esta edad es capaz de realizar cálculos matemáticos más complejos y elaborados. Bien, recuerden, relacionen para acordarse estas conceptualizaciones. Recuerden un niño en primaria, ¿no? Cómo se va complejizando, empieza con sumas, restas, hasta termina en séptimo grado, a veces llegamos hasta resolver raíces cuadradas, y uno se piensa, ¿cómo hace esto? ¿Cómo hace? ¿Cómo se hace esto? O sea, ustedes recuerden, ¿cómo hicieron? ¿Cómo pasaron de sumar y restar apenas o aprender los números en primer grado? Primero del 1 al 10, después la seño los va complejizando, al 20, al 30, al 100, y llegar a séptimo grado a hacer operaciones hasta de operaciones con fracciones o raíces cuadradas. ¿Cómo hacen?
Esto es lo que, la genialidad de Piaget, es como que ha dado una explicación psíquica de cómo ha hecho, cómo hacemos todos, y así como las matemáticas, todos los conocimientos se van complejizando. Por eso esto nos sirve a nosotros, los profesores. Digo, yo me hago la profesora de educación física. ¿Para qué le serviría al profesor de educación física saber esto que dijo Araceli recién? La complejización de la inteligencia. A ver, a un profesor de educación física, por ejemplo. Para aprender las actividades. Para ir complejizando distintos movimientos. Claro, ir de las habilidades motoras básicas a hacerlas específicas. Exactamente, muy bien. Habilidades motoras básicas, ir complejizándolas hasta llegar a séptimo grado, ya sexto, séptimo, podemos dar deportes específicos. Si bien son introductorios, porque no vamos a dar el deporte en sí, sino tiene otros objetivos, digamos que tiene estos objetivos. El desarrollo integral. No estamos formando deportistas, sino personas integrales. ¿Preguntas? Vamos, así podemos llegar a corregir toda la unidad de Piaget. Cuarto estadio. ¿Lo sigo leyendo, profe? A ver, ¿alguien más? Hay un montón, somos 20 y pico. Todos, a ver, yo voy a hacerlo, si no, aleatorio. A ver. Yo, profe, tengo, pero no nombré los estadios. Como que hice una explicación en general. Pero no, a ver, dale, la explicación general está muy buena también. A ver, Mateo. O sea, puse, lo que Piaget propone a través de estos 4 estadios era describir el desarrollo de la inteligencia del pensamiento, es decir, que construye la forma de intentar explicar cómo nuestro psiquismo va complejizándose, estableciendo así las funciones mentales del ser humano. Perfecto. Eso es lo esperable que empiecen. Por ejemplo, vieron que acá la pregunta dice, ¿qué propone Piaget? Eso que dijo recién Mateo, esa es la respuesta, digamos, a esta pregunta concreta. ¿Lo querés decir de nuevo, Mateo? Así queda grabado y esta es la respuesta. Dale. Dice, lo que Piaget propone a través de estos 4 estadios era describir el desarrollo de la inteligencia, del pensamiento. Es decir, que construye la forma de intentar explicar cómo nuestro psiquismo va complejizándose, estableciendo así las funciones mentales del ser humano. Perfecto, muy buen resumen. Y esto es lo que describe, ¿no? La totalidad de, digamos, si vas con un amigo así, estás cuando podamos. Digo, ahora las charlas que tienen por videollamada con sus amigos, y dice, ¿y cómo te está yendo en la facu? Re bien, en psicología estoy aprendiendo que Piaget, y ahí pueden decir lo que dijo Mateo recién, por ejemplo, ¿no? Es como un resumen. Si yo tengo que decir algo de Piaget, puedo decir eso. ¿Se entiende? Sí, profe. Esto es lo que propone, esta es la genialidad de Piaget, poder explicar la conformación psíquica del ser humano mediante esta complejización que tenemos de aprender a través de las acciones, ¿no? De la interacción con el mundo externo. Y después, lo que a continuación podemos decir, bueno, describa brevemente los estadios, y ahí empezamos, estadio 1, sensorio motriz, estadio 2, preoperatorio, estadio 3, ay, me perdí, estadio 3. Sí, estadio 3. Operaciones concretas. Operaciones concretas, y ahora estadio 4, el formal. Como puso acá Daniela Tampanelli en el chat.
Estoy re atenta, a 4 manos, chat, video, lo que tengo que decir, bueno. Canchera, profe. Y Dani, a ver, ¿tenés algo más para decir, Dani Tampanelli, o alguien más que diga, a ver? Yo si no, elijo acá al azar, a ver, ¿quién es? Profe, ahí en el último es cuando ya empiezan a entrar en la adolescencia y es como que se empiezan a formar su personalidad, sus pensamientos. Claro. Es como que ya se van formando. Exacto. Claro, empieza a tener más esquemas complejos sobre el mundo, digamos, que lo rodea. Bien. Y sigue, ¿no? Algunos seguimos, ahí dice 17 años, pero esta es otra de las críticas que se le hace a Jean Piaget. Algunas personas estamos todavía en ese estadio, porque después vos decís, entonces después de 17, ¿en qué estadio estamos nosotros? Porque nadie acá tiene 17 años, creo. Capaz que sí. O 18 mínimo, ¿no? Natalia, Mateo tiene 15. ¿quién? Mateo tiene 15. Mentira. No, digo, un superdotado. Terminó la secundaria a los 14. Bueno. Era recapo. Recapo, bueno. Esta es una de las, después vamos a ver las críticas, ¿no? Porque justamente... miren, tenemos a quién acá, hay alguien que tiene un nombre raro en la sala. A ver, esperen un cachito. Chicos, alguien había querido entrar con un nombre raro, que no voy a decir que... No lo vi, profe. Sí, ahí se fue. A ver. Capaz que del instituto, profe. Dani, profe. Ahí está Dani, muy bien. No, pero decía algo así como orto no sé qué. Y apareció como en amarillo. Sí, como una... Bueno, ahí la vamos a dar la bienvenida a Daniela. Bueno, seguimos compartiendo pantalla. Entonces, ¿mediante qué mecanismos se producen cómo se hace esto? Era la pregunta de Lucía creo que, ¿no? Hiciste esta pregunta muy interesante de cómo hace para ir pasando de un estadio al otro. En el video están los niños, los tenían que ver para hoy, los 3 videos. ¿Lo pudieron ver? No, profe, no vi. No vi los videos. No, profe. ¿Por qué no? Chicos, No, yo no vi que estaban, profe. Chicos, están todos re... ¿Qué pasó con los videos que no lo vieron? ¿Qué pasó con los videos? Hola, bienvenida. ¿Qué pasa, chicos, que no ven los videos? Hola, buen día. Buen día. Ahí está, Buen día, bien, llegó, ahí está mi coequipo. Hola. Yo lo tengo anotado, me re olvidé de ver los videos. Y lo anoté. Pero es que si no, Bueno, porque por el ahí... video es súper importante, es complementario. Sí. Ahora le hago esta pregunta y están todos, no sé. ¿Cuál fue la pregunta? A ver si puedo contestarla yo. ¿Cuáles son los mecanismos o por qué un niño pasa, mediante qué mecanismos pasa de un estadio a otro? ¿Y por qué son invariantes? Esperen que voy a sacar una foto, porque hay acá que si hay alguien que tiene este nombre del grupo, alguien está queriendo entrar, que tiene un nombre raro. ¿El mismo de recién, profe? Sí, Ortofex-As. ¿Qué es eso? No, profe. Igual, profe, pregunta rarísimo. Antes de entrar,
tenés que hacerte una cuenta. Y de ahí podés entrar recién al Zoom de SNK. Claro. Y aparte Sí, los que entran Es muy con el raro. nombre. exacto. Así que no lo voy a admitir. Obviamente que no. Y si es un compañero, no, ese no es un nombre para poner en el... No, igual yo me fijé recién en el grupo y nadie dijo de entrar. No sé qué. Bien, Está bien, bien, bien. gracias. Bien, lo voy a sacar. ¿Habían empezado hablando un poco ya de Piaget o directamente de constructivismo? No, hablamos la vez pasada hablamos de constructivismo, sí, sí. Bien, bien. Porque pensaba en esto que puedan, para pensar ustedes, dado que no han leído ni visto los videos, ahí les estoy tirando un palo, para que puedan pensar un poquito en la idea de que en realidad, a ver, estamos hablando de teorías todo el tiempo de aprendizaje. Y en este caso particular vamos a hablar de desarrollos y desarrollos de la inteligencia, ¿sí? Vamos a empezar a pensar cómo los autores piensan, valga la redundancia, el desarrollo de la inteligencia, ¿sí? No todos la van a pensar de igual manera. En ese desarrollo de inteligencia, lo que está diciendo la profe Sonia, es que se producen, ¿sí?, en el desarrollo de la inteligencia, saltos cualitativos, es decir, saltos que implican, a ver cómo decirlo, un agregado en esa inteligencia o una complejización, si quieren, una inteligencia, un pensamiento, vamos a pensar así la inteligencia, un pensamiento que se va complejizando, ¿sí? Se va complejizando de un periodo a otro o de una etapa a otra que Piaget bien va a describir. Entonces, poder pensar esto, ¿no? Un desarrollo de una inteligencia y algo muy fundamental, chicos, que es lo que van a ver en los videos que la profe subió, por eso es importante que lo vean. Fíjense que Piaget va a decir la inteligencia desde los inicios. Algo para esa época y para lo que se pensaba, digamos, muy como revolucionario, porque pensar que un bebé podía tener una inteligencia o podía empezar a desarrollar un pensamiento, vamos a ver cómo piensa Piaget, qué es el pensamiento, qué significa, pero era bastante, ¿no? Decir, es alguien inteligente desde que nace. Piaget está hablando de eso. Ustedes van a ver en los periodos o etapas, él específicamente va a decir estadios, pensarlo como estados, si quieren. En esos estados, digamos, va a haber un desarrollo y unas posibilidades de esos niños y niñas particulares, posibilidades en el quehacer, posibilidades de pensamiento, posibilidades de su inteligencia, posibilidades de solucionar situaciones cotidianas, ¿sí? Entonces, se va entendiendo más o menos, digamos, a dónde quiero llegar. O sea, fíjense la mirada de Piaget de Che, desde que nace el bebé o la bebé ya tiene posibilidad de conocer el mundo. Con lo que trae, ya tiene posibilidades, ¿sí? Entonces, bueno, por eso, digamos, ahí, si no, bueno, vamos a tener que hablar nosotros si los chicos y las chicas no han leído de los mecanismos, Sí, digamos. sí, han leído porque tenían para hoy, están interactuando, lo que no han visto son los videos, Profe. pero han hecho las guías, Sí, profe. están participando con las respuestas de las guías, y hablamos bastante de la inteligencia. No la veo acá, hemos hecho algunos ejemplos con Cami Curreyes, que tiene su bebé, mirá, y le hemos... ¿Había alguna pregunta ahí? Sí. No sé si alguien quería preguntar algo, alguno de los chicos. Profe, No, yo le quería preguntar si, o sea, esos mecanismos que utilizan las personas para avanzar de estadio a estadio serían los del punto 3, o sea, la cognición, la asimilación, la acomodación y la adaptación. Así es, muchacho. Así es. ¿Podrías explicar cada uno de ellos? ¿O por lo menos uno de ellos? Sí, lo tengo anotado acá. ¿Cómo los entendiste vos? ¿Cómo los comprendés vos? Ahí el compañero habló de los mecanismos para pasar. Mecanismos, piensen en lo mental. Cognitivamente, mentalmente, cómo se pasa de un estado a otro, cómo se pasa de un periodo de desarrollo de la inteligencia o pensamiento a otro. Asimilación, acomodación, organización y adaptación. Bueno, ¿alguno que a vos te salga explicar con tus palabras? Asimilación, acomodación. Con palabras puse que la asimilación es la manera en que el sujeto incorpora lo que el medio ambiente lo rodea para formar sus esquemas de acción.
¿Entienden esa definición? No, ¿la Sí, puedes repetir otra vez? A Se ver. escucha cortado. Luciano, ¿lo puedo repetir otra vez? Sí, es como el sujeto incorpora el medio ambiente que lo rodea para armar sus esquemas de acción. Cómo el sujeto incorpora el medio ambiente que lo rodea para armar sus esquemas de acción. Ahí vamos, asimilación. No sé si la profe Sonia les dijo, ella tiene más cancha en Piaget porque lo ha estudiado muchos más años, pero Piaget era biólogo, con lo cual, digamos, mucho de la terminología que utilizaba, fíjense, asimilación, acomodación. Está utilizado, está visto desde la biología, o sea, lo extrae, lo extrapola, digamos, a la educación y piensa la asimilación como esta incorporación. ¿Vieron cuando uno dice, voy a comer algo, estoy asimilando lo que comí, ¿no? O estoy asimilando esta idea. Implica todo un proceso, ¿verdad? Es como, estoy tratando de que ingrese esta idea a mí, por ejemplo, estoy tratando de que, no sé, la comida me caiga bien porque me cayó medio mal, ¿sí? Esa asimilación, ese concepto está sacado desde la biología. Ahí Luciano bien decía, implica la asimilación incorporar el medio ambiente. Piensen como incorporar el medio ambiente como incorporar los objetos del mundo, como empezar a conocer el mundo. Eso es incorporar. Empiezo a conocer qué hay en el mundo. ¿Un bebé qué hace? ¿Un bebé qué tiene para conocer el mundo? ¿Con qué cuenta un bebé para conocer el mundo? Los sentidos. los A ver ahí, sentidos. los sentidos, eso. ¿Y qué más? Los sentidos y otra posibilidad. La percepción. La percepción también dentro de los sentidos y la locomoción, chicos. No se mueven por todos lados, los pequeños y las pequeñas se van moviendo, van agarrando cosas, ¿sí? Las van tocando, las van degustando, ahí están los sentidos, ¿sí? Eso es la asimilación y eso implica la incorporación. Incorporar justamente eso, esos objetos del mundo, conocer, si ustedes quieren, esos objetos del mundo. Ahí Luciano dijo, la asimilación es incorporar los objetos del mundo a los esquemas de acción. ¿Alguno sabe qué son los esquemas de acción? Si tienen esto, ya tienen a Piaget, así que ahí vamos. Vamos a tratar de pensar, ¿qué pueden ser los esquemas de acción? Porque esto es una palabrita de Piaget, particularmente, digamos. ¿Sí? O sea, a ver, si yo digo, incorporo algo a algo que ya tengo, ¿sí? Yo incorporo objetos del mundo, ¿a dónde? A los esquemas de acción, va a decir Piaget. ¿Qué son los esquemas de acción, chicos? Lo previo, con lo que vengo al mundo. En este caso, el esquema de acción, yo se lo estoy diciendo en criollo, ¿sí? Desde un punto de vista como un sentido más común. Fíjense después la definición específica que va a dar Piaget, pero el esquema de acción tiene que ver con lo que yo tengo de antemano. Por ejemplo, un bebé, uno podría decir, y bueno, un bebito o una bebé para conocer el mundo lo que tiene son los sentidos, ¿sí? O sea, no tiene otra cosa, tiene los sentidos para poder conocer el mundo. La visión, el gusto, el olfato, con eso va conociendo el mundo, ¿sí? Entonces, ahí le estoy tirando el apunte. el apunte, bueno, ese es el esquema de acción, dice, marcos asimiladores desde los cuales el sujeto conoce el mundo que lo rodea. Los esquemas median la relación del sujeto con el mundo. Actividad del sujeto sobre el mundo que es mediada, no inmediata. ¿Por qué median? ¿Por qué es una actividad mediada? Porque estoy yo sujeto, mis esquemas y esos objetos del mundo. ¿Se entiende? O sea, hay una actividad mediada, no es que yo impacto directamente y conozco el mundo. No, yo incorporé, hice todo un trabajo activo. Piensen esto, fundamental. Para el constructivismo y para Piaget, el sujeto que conoce el mundo es activo. Fíjense cómo era para el conductismo. ¿Se acuerdan cómo era el sujeto que conocía el mundo para el conductismo? ¿Era activo o era pasivo en conocer el mundo? ¿Se Pasivo. acuerdan cómo era? Pasivo. Porque era como, bueno, yo aprendo los estímulos que vienen juntos y respondo. Listo. ¿Verdad? O me refuerzan una conducta y yo respondo y la aprendo.
En este caso, el constructivismo hace mucho hincapié, y lo van a hacer los autores, representantes del constructivismo, como Piaget, de que justamente el sujeto es sumamente activo, el sujeto conoce el mundo accionando. ¿Qué es accionando? Empezamos hablando del bebé. El bebé va, gatea, tiene la locomoción y agarra un objeto. Acciona, activo. ¿Qué hace? Lo mueve, lo escucha, lo huele, lo degusta, ¿sí? Lo está conociendo. Esos son los elementos, el esquema de acción que tiene, lo previo que tiene para poder conocer ese mundo. En este caso, para poder conocer esos objetos del mundo. ¿Se entiende ahí? Tenemos un sujeto. Sí, pero Tenemos un sujetito de ejemplo acá en el curso. ¿Sabías? ¿Qué Dani? sujetito? Mira, a ver si no sé cómo está Cami con su bebé. Cami cursa con su bebé, tuvo su bebé. Ajá. ¿Cómo se llama Cami? Que no me estoy acordando. Santino. 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 Sí. ¿Y está ahí o ya se durmió Se recién? durmió. Bueno, ahí recién estaba con Santino. Ahí nos puede contar Bárbaro, Cami, cómo es esto de la construcción de... Está full construyendo, con sus esquemas de acción, interactuando con el mundo. Sí, bueno, eso es lo que dice la profe de agarrar y degustar. El otro día, mi hermano hice pizza y le dio todo lo que tiene en la mano le da, ¿viste? Para que deguste. Así que ahí prendido a la pizza, él chupando, y la degustaba. Así parece que le quedó gustando la pizza. Bueno, ya sabemos que le gusta la pizza. Después le va a gustar el Fernet más tarde, digamos, cuando llegue. ¿Vamos con la cerveza después? Vamos con la pizza. Vamos con la pizza, chicos. Bueno, está bien. Está claro. Está claro y... Sí, además, Cami, fíjate que está esta cuestión de que él va construyendo conocimiento acerca de ese objeto. Y de a poquito, a medida que vaya creciendo, y por ejemplo, en el segundo estadio que va a plantear Piaget, ¿sí? Que es un estadio ya simbólico. Cuando el segundo estadio empieza ya a desarrollarse, aparece el lenguaje. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese pequeño, Santino va a poder decir pizza. A ese objeto que incorporó, que fue degustándolo, que fue tocándolo, que fue oliéndolo, vos le vas a decir, ¿sí? Porque vos interactúas con él, o quienes interactúen con él activamente, esto se llama pizza. Y él va a repetirlo, ¿sí? Fíjense cómo eso pequeñito que tenía previo, como conocimiento de algo de los objetos del mundo, empieza a generarse, a ser más complejo. Bueno, ahora este objeto se llama pizza, no es cualquier objeto. Y ahora sé que es para comer, ¿sí? Ahí se va comprendiendo cómo se complejizan, digamos, los esquemas y esos conocimientos con los que uno viene. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Sí, los estadios igual son como, ponele, viste que el cuadro te decía las edades que eran, pero son como no exactos, ¿verdad? Porque ponele, hay veces que ya antes de los 2 años ya hablan los nenes, un montón de cosas y te dan una... Lucía, por eso decía yo hace un rato, son referenciales, a eso me refería hace un rato. Las edades son referenciales y esta va a ser una de las cosas que lo tienen en el PowerPoint también, que espero que el Power sí lo hayan visto, no como los videos. Al final del PowerPoint, recuerden que tenemos las críticas a Piaget. Después que veamos todo el enfoque, en un ratito, bueno, nos queda media horita, o capaz que vemos la próxima vez, obviamente esta va a ser una de las cosas, pero que van a decirle a Piaget, a ver, pero si ahora un nene de 7 años ya hace de cosas del otro estadio que vos estás describiendo acá, pero si Piaget estuviera ahora vivo, estaría de acuerdo, porque justamente esta interacción que está mencionando la profesora, esto es que mecanismos de acción se han visto acelerados justamente por la posibilidad que tienen estos niños de interactuar mucho más y más fácilmente con los objetos del mundo, mediante las pantallas, mediante, por ejemplo, anoche mi hermana tuvo una videollamada con su nieta
y vos decís 1 año, y la nieta ya entendía, mi hermana le cantaba canciones conocidas que cantan ellas, y ella aplaudía y le mandaba besos por la pantalla. O sea, yo creo que hace 10 años, a nosotros, si nos ponían una pantalla a la abuela ahí, salíamos corriendo, porque no íbamos a entender a buscar la abuela, por dónde está la abuela, y ahora los niños ya entienden lo que es una videollamada, que no está la abuela presente, que está en una pantalla, pero que se puede comunicar igual, que le puede mandar besos, que cantan. Eso acelera por esa interacción con el objeto del mundo, empieza a conocer lo que es una pantalla, no sé. Profe. Siguiendo el ejemplo de la profe Dani, cuando digamos, el bebé puede reconocer que el sabor o la forma de lo que está comiendo es una pizza, se puede interpretar como la parte de adaptación, digamos, cuando puede darle el nombre a lo que está viviendo, digamos, a lo que está... Está bien, Romy, sí, lo que hay que poder agregarle a la asimilación, que Luciano dijo, es la acomodación. No es una sin la otra, son 2 mecanismos de procesamiento, mentales, digamos, para poder conocer el mundo, que tenemos todos según Piaget, es universal, desde los bebés, pero los bebés de todo el mundo y los humanos de todo el mundo, ¿sí? Entonces, asimilación, dijimos incorporación del objeto, ¿sí? Del objeto al esquema de acción, es decir, a lo que traigo como previo, ¿sí? Ahora, ¿qué es la acomodación? ¿Qué será la acomodación? En la asimilación el objeto lo incorporé a lo que yo traía previo. ¿Qué será acomodar? Acomodación. A ver si lo tienen, a ver si alguno lo respondió. Sería la reacción. A ver cómo es. A lo que los rodea. Mateo, ¿cómo sería la reacción? Yo puse reacción de los seres vivos a lo que los rodea, modificando el ciclo asimilador y la acomodación, o sea, el auténtico aprendizaje logrado. ¿Esa es la acomodación o la adaptación estás leyendo? Acomodación. Acomodación. Esa es la adaptación, Bien. ¿No es modificar los esquemas anteriores para que, o sea, los modificás para que queden como están ahora con el conocimiento que adquiriste? Ahí vamos. Primero principal, asimilación y acomodación, para que lo puedas corregir también, Mateo. Ese aprendizaje logrado va a ser la adaptación, va a ser la suma de la acomodación y la asimilación, ¿sí? La adaptación va a ser eso. Vamos a explicarlo con el ejemplo. Es este. Asimilación, yo incorporé el objeto a mi esquema de acción, a lo que traía previo. A la vez que hice, acomodé. ¿Qué acomodé? Acomodé lo que yo traía a las propiedades del objeto, ¿sí? Me acomodé yo a ese objeto. ¿Se entiende? En la incorporación vino el objeto a mí, lo asimilé, lo incorporé, le di un sentido, ¿sí? Lo olí, esto que hablábamos, por ejemplo, del ejemplo de la pizza. En la acomodación, yo me acomodo, digamos, ¿sí? Yo me acomodo a ese objeto. Yo me ajusto a las características de ese objeto. Vamos a poner un ejemplo, que siempre ponemos con la profe. Vamos a suponer que una persona juega, por ejemplo, que juega al handball, ¿sí? Este ejemplo suyo, de su campo. Una persona que juega al handball. Esa persona la invitan a jugar al básquet, ¿bien? Esa persona no sabe nada de básquet, ella sabe jugar al handball. Bien, va a la cancha de básquet, ahí está, y le van a enseñar a jugar al básquet. Primero, desde el punto de vista del constructivismo, la persona va a tener que ser muy activa, prestar atención, interactuar con los otros, con la pelota. Quienes estén con ellos van a tener que ser activos. Nunca se olviden de la interacción, ¿sí? Siempre tiene que estar el diálogo y la posibilidad de interactuar con los otros desde el constructivismo, porque somos bien activos cuando aprendemos el mundo. Entonces, yo asimilo ese objeto, yo estoy jugando, digamos, yo voy a intentar jugar al básquet, asimilo ese objeto, es decir, trato de incorporar la pelota de básquet como es, trato de ver cómo es la cancha, cuántos jugadores hay, cuántas jugadoras hay, bueno, en fin. Ahora tengo que acomodar, en el mismo tiempo, en el mismo proceso como en simultáneo, acomodo. ¿Qué ajusto?
Yo misma me acomodo a eso. ¿Qué quiere decir? Si yo venía de jugar al handball y mis conocimientos previos, acuérdense que yo estoy jugando con mi esquema de acción, yo aprendo a través de mi esquema de acción, los conocimientos previos que traigo. Si mi conocimiento previo es de handball, cuando me tengo que acomodar a jugar al básquet, acomodo hasta mi propio cuerpo, ¿no? Acomodo mi mente y digo, pará, la pelota es mucho más grande, es mucho más pesada, tengo que tener en cuenta que es más peso, tengo que tener en cuenta que tengo que hacer más fuerza, ¿sí? Hasta mi propio cuerpo se acomoda, acomodación, se ajusta, ajustarse a las propiedades del objeto. ¿Ahí se entiende más? Asimilación y acomodación. ¿Sí? Entonces, ahí ven justamente cómo juegan los dos procesos, los dos mecanismos mentales, asimilación y acomodación, para lograr esto que decía Mateo, que es la adaptación. ¿Qué es la adaptación? Simple, aprendizaje logrado. ¿Qué sería? Que yo pude asimilar y acomodar, incorporar el objeto a mis conocimientos previos, que mis conocimientos previos se acomodaran a las características, en este caso, del básquet, de la pelota, mi cuerpo, todo se acomodara, y yo lograr adaptarme. ¿Qué es adaptarme? Logro jugar. O sea, tengo la posibilidad de jugar en el campo. Ya aprendí cómo jugar más o menos al básquet. ¿Se entendió? Ese es el aprendizaje logrado, esa es la adaptación. ¿Me adapté a qué? Me adapté a lo que me pedía el medio. El medio me pedía jugar al básquet, jugar con nosotros. Bueno, me pude adaptar. ¿Sí? Asimilación, acomodación, si se logra, en simultáneo se da, ahí se da la adaptación, el aprendizaje logrado, de lo que sea. Yo les puse un ejemplo del campo a ustedes, piénsenlo en cualquier situación. ¿Sí? La idea es que puedan pensarlo en cualquier situación, cómo se da esta asimilación, esta acomodación. No sé si ahí queda más claro. Obviamente, un poco ahí lo que decía Emiliano, de los esquemas que yo tengo, fíjense que obviamente los esquemas, a medida que yo voy interactuando con el mundo, se van a ir complejizando. Los conocimientos que yo tengo previo se van a ir complejizando, van a irse amplificando, ¿sí? Sí, de eso estábamos hablando cuando, un ratito antes, estábamos hablando de la complejización, justamente. Ajá. Ahora no me acuerdo quién fue, dio como una característica general de por qué los estadios, por qué vio Piaget los estadios. No es que los estadios están, sino que dijo, acá se va complejizando y los podemos describir. Los estadios son una descripción de lo que yo veo. No es que se producen por ahí, ahí está la respuesta, Lucía, que vos decís, ¿cómo hago para que un nene pase de compartir o sea, en el jardín de 3 o 4 años que no puede, está ahí jugando solo, ¿cómo yo hago para que comparta, para que juegue, para que salga del egocentrismo? Yo puedo acompañar y poner objetos del mundo, pero en realidad no se puede forzar porque el trabajo ese lo hace el propio sujeto en su psiquis y en su medio, digamos, ¿no? En su medio, este medio que tiene cuerpo, psiquis y emociones, este todo que es. Yo puedo colaborar acercándole objetos del mundo para que él pueda hacer este proceso, pero en realidad lo hace la persona sola, digamos. Exacto. En la complejización de estos procesos. No sé si te hemos podido contestar, Lucía. ¿Lucía? Sí, profe, quedó ahí más claro. ¿Podemos explicarnos? Sí, perdón. Yo agrego ahí a lo que decía Emi, que decía Emiliano recién, esto de los esquemas se les suele llamar variantes funcionales, ¿sí? Tenemos las invariantes o los invariantes funcionales. ¿Qué significa invariantes? Que no varían. La asimilación, la acomodación, la organización y la adaptación no varían en cuanto a cómo conocemos el mundo. Todos conocemos el mundo a través de estos procesos según Piaget. No varían en ninguno de nosotros ni en ninguna cultura, ¿sí? Ni en ninguna edad. Lo estamos viendo en etapas, ¿sí? Ahora, a los esquemas de acción sí son variantes funcionales. ¿Por qué varían? Por esto que estamos hablando, chicos. Varían porque yo los voy complejizando, porque yo, por ejemplo, ustedes llegaron con un conocimiento, algunos, previos de psicología,
otros capaz que nada, otros sintieron hablar de la palabra, y fíjense cómo ese esquema previo, ese conocimiento previo, hoy está mucho más complejo que cuando empezamos. ¿Se entiende? Ese esquema fue variando, ¿sí? Se fue ampliando. Hoy tienen una noción, esperemos, un poquito más desarrollada de lo que es psicología, ¿sí? O sea, hoy podrían decir un poquito más qué es psicología o qué les parece que es. ¿Sí? Entonces, ahí va como va variando el esquema. Acuérdense, los mecanismos son invariantes funcionales, no varían. Todos conocemos el mundo para Piaget de la misma manera, con estos mecanismos mentales. Ahora, lo que sí van a variar, necesariamente, les va a pasar a ustedes. Cuando terminen la carrera, ¿qué va a pasar? Van a hacer un curso, y lo que tenían previo de la carrera va a empezar a amplificarse, ese esquema previo, ese conocimiento previo. Se va a empezar a complejizar, va a empezar a desarrollarse mucho más. ¿Sí? Ahí tienen como esa diferenciación entre invariantes funcionales y variantes funcionales. ¿Está bien? ¿Alguno que me diga Pongan sí, una no, pongan una manito, pongan Priscila, Yamila, Florencia, Franco, Dani Tampanelli, Lucas, que no tengo noticias acá, a ver. Bien ahí, Florencia, Lucas Hernández. Bien, Manos. Yamila, Florencia, bien. Buenísimo. Bien. Bueno, seguimos, porque estábamos como una guía para que ellos puedan ir consultando, ir haciendo, teníamos la guía de preguntas. Y ellos iban... Bueno, esta tercera hablamos ampliamente la clase pasada, empirismo y apriorismo, y la tercera, cómo él se proponía como una tercera opción entre estas dos grandes corrientes de la época de él, ¿no? El empirismo, que era la pizarra en blanco, y que todo se tenía que escribir a través de la experiencia, y el apriorismo, que sostenía que teníamos todo ya, lo traíamos desde que nacimos, y que solo íbamos recordando los conocimientos. Y había como una lucha bastante encarnizada entre estas dos posturas epistemológicas, y que Piaget se propone, y eso lo explica excelentemente bien él mismo. Piaget lo explica en el video, así que está en los cines de Neuquén, y bueno, ustedes no lo están viendo, así que lo tienen que ver. Ya lo expliqué y tienen el video. Profe, acá empirismo, la traducción del latín es experiencia. Exacto. Profe, esa tercera vía. Empirismo es como no es como de a priori, de lo que es antes, digamos, como que viene de antes. Por eso, a priori lo que viene antes, lo que ya trae de antes. Y empirismo es la experiencia, ¿no? Exacto. Hay dos autores que vimos, si se acuerdan, al comienzo, que son dos autores, dos filósofos griegos. Aristóteles era representante del empirismo, él decía, nosotros aprendemos a través de las experiencias que tenemos con el mundo. Esto de la tabula rasa, somos una tabla que no hay nada, digamos. Entonces, si no tenemos experiencia con el mundo, no podemos aprender nada. A priorismo, como bien dicen por ahí, es lo que traemos de antemano. Y Platón es uno de los representantes que va a decir, bueno, nosotros tenemos ideas que van a actualizarse o que van a como salir a la luz, digamos, cuando interactuemos en el mundo, vamos a recordar que eso ya lo sabíamos. Una cosa así, ¿no? Vamos a recordar que eso ya estaba desde el nacimiento en nuestra mente, como que es innato. Y la tercera vía que dice la profe, que va a ser el constructivismo. ¿Por qué les hablo de la filosofía? Porque el constructivismo es una postura epistemológica, como dice la profe, ¿sí? El constructivismo es una postura epistemológica, ¿qué quiere decir? Es filosófica. Van a ver que hay psicólogos, como vamos a ver Vygotsky y otros, que se van a parar ahí, ¿sí? Pero es una postura filosófica. Y epistemología significa, episteme significa y logos es estudio. Siempre que vean la palabra logos es estudio o conocimiento o algo. Logos es estudio, episteme es del conocimiento. Por eso epistemología. Logos, estudio de la episteme. Logos, estudio del conocimiento. Esto es lo que estudian.
la epistemología, el conocimiento. ¿Cómo se desarrolla el conocimiento? Y en este caso, en los seres humanos, ¿sí? ¿Cómo se desarrolla el conocimiento en los seres humanos? Bueno, el empirismo va a decir una manera, el a priorismo otra, y los constructivistas van a decir de una manera más compleja. Se va a desarrollar el conocimiento, ¿sí? Pero parten de la filosofía. Eso como para que lo sepan, digamos, ¿sí? Por si les aparece en algún lado. Nada, era como un dato de color para que... Sí, genial, gracias. Bueno, Se entiende un poco más eso también. Aparte como Perfecto. que ya relacionás las palabras, digamos, ya se te viene a la mente enseguida eso. Digamos, yo a priorismo enseguida se me viene a la mente como antes, a priori, como innato, así se me vienen enseguida todas esas palabras. Exacto. Relaciones. Perfecto. Bien. Genial. Y por eso dice Piaget, ni uno ni lo otro. ¿Y qué tal si hacemos una tercera vía y proponemos las dos cosas? Entonces ahí es donde dicen, fíjense que acá lo que sigue, a ver, la séptima. Ah, no, la séptima no. A ver. ¿Cuáles son los dos, como los dos aspectos? Bueno, no, pensé que estaba, que esto de cuáles son las dos, o sea, conocimiento previo, que es lo que decía la profe Dani, y la experiencia, conocimiento previo, innatismo, y la experiencia, empirismo, y dice Piaget, podemos construir ahí, por eso es la tercera vía, el constructivismo, nuestro conocimiento, ¿no? A través de estos mecanismos, y bueno. ¿Se entiende, chicos? ¿Nos hacemos entender? Sí, profe. Sí, profe, sí. Bien. Si vamos muy rápido, párennos ahí. Sí. Péguennos un grito y paramos. Y ahí, de esto como que hablamos la vez pasada, Dani, así muy explicando generalidades, cómo construye el mundo un constructivista, cómo lo piensa Piaget, hablamos de los niños, los pequeños investigadores que él pensaba que eran los niños, y ahora nos dedicamos a contestar las preguntas y ahí ya las dudas. Hoy ya tienen todos hechas las guías, entonces nos pueden presentar las dudas. Como son las 9:47, de todas estas preguntas que están acá en las guías, ¿hay como alguna duda muy gruesa, digamos, y las podemos contestar ahora? Si no, bueno, recuerden que tenemos el foro de dudas también, porque esta como que sería la segunda clase de Piaget, creo que para la próxima ya vamos a ver a Vygotsky, vamos a ver, o si nos queda alguna duda de acá, y Profe, ya vamos a trabajar con Vygotsky la próxima clase. profe, eso Yo de te iba a decir. Vygotsky, que dice, explica con tus propias palabras las siguientes frases, las 5 de Vygotsky. Ah, sí, no aparece la frase. Ah, ¿Qué bueno, frase? no importa, porque la saqué a esa, la saqué, la corté, la recorté para... No se preocupen, esa no la tomen en cuenta. Ah, Bueno. listo. Estaría bueno, se me ocurre, ¿no? Para poder retomar la semana que viene y después ya si arrancar así bien con Vygotsky si alcanzamos, que piensen en los estadios, ustedes ejemplos, cuando los lean bien, además de tener en claro los mecanismos de aprendizaje, piensen en ejemplos de los estadios de desarrollo. Piaget va a hablar de esos ejemplos, pero estaría bueno que ustedes puedan incorporarlos, asimilarlos, vamos a hablar con las palabras de él, y poder dar ejemplos suyos. A ver si les salen, digamos, de Kami a Indio 1, pero de los distintos estadios, ¿sí? A ver si empiezan a entenderlos, porque si no queda como en abstracto y describimos los estadios y decimos, bueno, en este pasa tal cosa, en la otra etapa pasa tal otra, en la otra tal otra, y nos quedamos sin nada. La idea es que puedan apropiarse del concepto también a través de los ejemplos, ¿sí? Que ustedes mismos construyan. Y entonces Profe, la consigna sería que cada uno de ustedes traiga ejemplos, un ejemplo de cada estadio. Bien. Sí o sí, bien, profe, para compartir. Ejemplo. Incluso escríbanlo. yo, profe, Sí, hay una pregunta por profe, ahí. yo del año pasado la tengo hecha la guía de Vygotsky, y yo no sé por qué, pero tengo las frases acá.
No sé si quieren se las puedo Sí, pasar, pero no sé, eso es... no, porque yo la recorté a propósito, para no Bueno. complejizarnos. Claro, yo la tengo acá, pero es porque... claro. Sí, no. No, era para decir eso nomás. Nosotros, Dani, no sé, ahí cambiamos, tenemos como una fecha de parcial, ¿viste? Ya tenemos, por eso tienen que hacer las dos cosas juntas para la próxima, así que traen ejemplos, tanto de Piaget como de Vygotsky, que los dos son constructivistas. Hola, me parece que se me cortó. No, se escuchó el No. ejemplo de las dos. Claro, De Vygotsky ejemplo y de de los 4 estadios y ejemplos de también de Vygotsky, ¿sí? Esa no está... les quería hacer un aviso, perdón, porque hicimos en esta modalidad, hicimos algunos recortes en el cuadernillo y no quedó bien la página, ¿vieron que decía página 180? No la pude recortar en la... bueno, ahora sí lo puedo recortar, no sé por qué, pero cuando en el salió como impreso en la... porque este es yo saqué solamente el archivo y en el cuadernillo no lo pude recortar, ¿sí? Entonces no es la página 180, porque muchos me dijeron, no, perdimos tiempo y no sé qué. No, si no está por ahí. Bueno, ni ninguna de las dos es 180, que no lo pude recortar en el cuadernillo. Así que no la busquen en la 180. Bueno, Búsquenlo. Bueno. Búsquenlo. Búsquenlo y búsquenlo. Dícese del argentinismo, que Dícese, denota la acción de buscar. Tacioli, En cordobés. Tacioli, que se veo constructivistas. Seguramente, no, y la palabra, ¿viste? Búsquenlo, sería en cordobés, creo. Para que lo voy a poner en el chat también para que no se olviden. Búsquenlo, lo voy a poner. Bueno. Igual me parecía, cuando yo empecé a leer Vygotsky y puse eso de la página 180, profe, gracias, ahí me di cuenta que lo hice mal después, a lo de Piaget. Ajá. Bueno, eso se llama, eso es construir. Eso es construir, ¿ves? Vas y volvés, es como que estás en tu obra. ¿Se acuerdan que lo habíamos hecho una analogía con una obra? Viene el arquitecto y dice, uy, fíjate acá está mal esta pared, bueno, ahí el albañil tiene que desarmar la pared, iba acá, porque se fue el arquitecto y ese día no fue a la obra y los albañiles, bueno, se equivocaron y hicieron, bueno, tienen que desarmar la pared y hacerla en donde correspondía, ¿no? Pero esto es muy constructivo, así se construye conocimiento. Por eso no... Hay una cuestión que yo le agrego a la profe, así ya digamos como para concluir, no sé si hay algo más, pero esto de cómo ve Piaget el error está muy piola, porque la verdad es que él lo ve como una posibilidad de conocer, como diciendo, si vos no tenés la chance de interactuar y equivocarte, y desde eso empezar a explorar, ¿qué pasa con eso? Hay algo de eso que seguramente esté bien en ese error. La pifiaste capaz que en un 90%, pero un 10 algo quedó. Desde ese 10 volvemos a construir sobre lo que es en realidad, en este caso, ese conocimiento, para poder incorporarlo, ¿sí? Y Piaget lo ve así, lo ve como, bueno, a través de los errores, yo voy como incorporando objetos, a veces me cuesta incorporarlos y aparece ese desequilibrio, ¿sí? Que también va a hablar él, el desequilibrio entre, no entiendo, a quién le pregunto, qué hago, leo, bueno, vuelvo, vengo, veo los videos, escribo, resumo, pregunto, voy con las profesoras o los profesores, y esto de ir y venir es la interacción y el volver todo el tiempo al esquema, para ir complejizándolo hasta que logre la equilibración. ¿Qué es la equilibración? Empiezo a entender. El desequilibrio es cuando yo digo, ¿y esto qué significa? ¿No? Como yo en una, no sé, como en una clase de física, yo empezaría, decime qué significa esto, pero no entiendo nada. Bueno, a medida que pasa el tiempo, desde ese desequilibrio, voy equilibrando justamente eso que traigo previo. Lo voy ampliando, voy obteniendo el conocimiento, lo voy construyendo, ¿sí? Y logro esto de asimilar y acomodar y adaptarme.
entender, digamos, lograr el aprendizaje, ¿sí? Adaptarme a ese medio en este caso, a poder entender el concepto, ¿sí? Entonces está bien que se equivoquen, la idea es esa, pero si te equivocaste es porque lo hiciste. Si no lo hubieras hecho, no te hubieras equivocado. Exacto, exacto. Punto para vos, porque lo hiciste, Bien te ahí. equivocaste. Bien así ahí, que bueno. diría... Vuelvo a proyectar. ¿Alguna duda de estas, sin ir a Vygotsky? ¿Alguna duda de estas? Yo tenía dudas con el punto 6, profe, no lo pude hacer. ¿Es importante el punto 6? Sí, es justamente, estamos hablando estamos hablando del aprendizaje y sobre todo, bueno, el aprendizaje escolar les va a dar pie también para muchas otras materias. ¿Alguien pudo contestar esa pregunta? No. Yo tengo una duda con Vygotsky también, que es el punto 2. No, pero Vygotsky lo vamos a ver, Cami, te adelantaste, porque hasta para hoy teníamos que... Vygotsky vamos a ver la próxima clase, ¿te parece? Porque si no hacemos como mezclamos acciones. Vamos a accionar sobre Piaget hoy, porque si no mezclamos conceptos y después lo vamos a comparar. Pero voy a vamos a esta pregunta, a estas preguntas de Piaget, así terminamos, o por lo menos dejamos el interrogante, y lo contestamos, si no en el foro. Eso vamos a hacer, porque bueno, en el foro después no interactuamos en el foro también. Vamos a poner esta pregunta, ya mismo la dejo en el foro y a ver qué pasa. Vamos a ver si lo podemos, ¿quién contesta en el foro esta pregunta? ¿Qué les parece? Y la retomamos el otro martes. Dale, Si profe, hay estaría dudas, bueno. Si quedan dudas, seguimos retomando. Sí, porque yo leí y donde encontré la 7, la 8, la 9, supuse que tenía que estar ahí también la 6, pero leía y no lograba contestarla. Con tus propias palabras, en el aprendizaje escolar, con todo lo que venimos hablando estas 2 horas, ¿qué te parece que puede ser importante para la escuela, en la escuela, ustedes como profes, esta concepción de construcción? El proceso de crecimiento personal del alumno, ¿puede ser, profe? Ajá. Buenísimo. O sea, según al marco o al grupo que pertenece, cómo él va armando todos los conocimientos. Bien. Como que se lo guía al alumno, digamos, ¿no? Que se lo guía y no se olviden de lean la ficha de cátedra, si no la leyeron, capaz que ya la leyeron, leanla otra vez. No se olviden en qué se basa el constructivismo. Hablamos de un sujeto activo y hablamos de cuestiones que tienen que haber, ¿sí? Para que se dé el aprendizaje. En este caso específicamente escolar. Obvio. Posiciónense ustedes. ¿Qué deberían hacer ustedes como profes del constructivismo? ¿Y cómo tendría que estar el alumno predispuesto? ¿No? ¿Qué debería pasar ahí? El conductismo ya más o menos lo tenemos. Somos todos pasivos, no hay mucha mentalidad puesta ahí. De hecho, no hay nada según ellos. Hay sentidos nada más. Bueno, ¿qué pasa con el constructivismo, no? ¿Cuál es la postura de profe? ¿Cuál es la postura de quienes están ahí aprendiendo? ¿Sí? Está bueno para empezar a pensarlo así. Llévenlo, digamos, a la cotidianidad. Y llévenlo en este caso, bueno, al ámbito escolar. Lo dejamos en el foro y lo dejamos ahí, ya mismo vamos. lo estoy poniendo en el foro y vamos a interactuar a ver cuáles son las respuestas, digamos, que ustedes opinen lo que se les ocurra, así decimos, podemos hacer, digamos, hacemos construcción, construimos como su nombre lo indica, y a ver cómo nos sale. ¿Les parece como desafío? Bueno, profe. Profe, dudas, sí. no sé si ya habían avisado, pero Marco Harrison dice que no tiene conectividad. No me avisaron. Ahí estoy añadiendo, a ver, porque, bueno, ahí lo ponemos conectividad, porque estoy anotando los que tienen. Bueno, chicos,
Dejo de compartir pantalla. Profe, Sí. yo puse algo así como prueba de palabra, no sé si está bien, que dice que se sustenta en estrategias que motiven al alumno y su construcción activa nuevos significados. Decilo de nuevo, a ver. Que se sustenta en estrategias que motiven al alumno y su construcción activa nuevos significados. Y se apuesta por planificación y situaciones de enseñanza por parte del profesor, provocando el éxito y el desarrollo mental. Bueno, ahí está cómo se pararía el docente. Ahora piensen un poco con sus palabras. ¿Cómo te parás como docente desde el punto de vista constructivista? No es lo mismo que ser conductista, ¿eh? Desafío, piénsenlo, no es lo mismo. Se lo pueden decir en Séneca. Hay posiciones muy conductistas de profe y posiciones muy constructivistas. No es lo mismo pararse de una forma que de la otra. Piensen en qué se basa el constructivismo y ahí van a ver, digamos, cómo hay que pararse. Si uno decide, ¿y para qué? Hay que ver qué vas a enseñar. Porque a veces Pero, necesitas ser conductista, profe, ¿sí? Exacto, profe, exactamente. Diga. Profe, quizás para algo más exacto sos más constructivista porque no necesitas que la otra persona, claro, sea un sujeto activo y no, o que refute cierta fórmula, digamos, sino que más bien es incorporar y de forma, digamos, cuasi repetitiva lo incorporás. Si quieren, Exacto. para ser más específico, yo diría neoconductista, como diría Bandura. Hay que observar, imitar y después repetir. ¿No? Memorizarnos lo que Claro, vimos y aunque repetimos. sí necesitas, claro, También- aunque sí sirve mucho, digamos, pensarlo, analizarlo y reflexionar sobre los problemas, ponerle, no sé, matemática, pero por lo general no tendemos a hacer eso, sino que más bien lo hacemos repetitivamente. Bien. Ahí está. Bueno, Bueno, de esto vamos se trata. sigan pensando. Está bueno todo lo que dicen, las opiniones. Esta Bueno. es la manera de construir. No sé, Sony, si querés agregar algo más. No. No sé, chicos, si tienen algo más. Ahí tienen tarea. Profe. ¿Mm? No, profe. Traten de pensar profe. ejemplos, chicos y chicas. Piensen ejemplos, sobre todo de educación física, piensen en sus experiencias con los deportes, cómo han aprendido. Por ejemplo, si por ejemplo alguien nunca hizo natación, a ver, ¿alguien nunca hizo natación? ¿Se metió a una pileta alguien? No, profe. ¿Vos, No, Leandro? profe. Bueno, Sí. entonces imagínate cómo vas a empezar cuando vayas a pileta, ahora cuando se habilite todo esto, entres a una pileta, pensar, ponete ejemplo, ¿no? ¿Cómo serían tus mecanismos de asimilación, adaptación? ¿Cuáles serían, no? Entonces escribí esos ejemplos. Esto que vos capaz que tenés innato, capaz que lo construís con la experiencia, capaz que, bueno, a ver, ¿no? Lo innato capaz que lo tenés porque lo viste en las películas, cómo se nada, no sé, bueno. Estas cosas, piénsense en una situación concreta, específica, porque esto es lo que digamos, va a ser la diferencia en esta modalidad, que lo hemos hablado con Dani, la profe Dani, con otros profesores, que esta modalidad y el examen en casa tiene esta complejidad, porque ¿cómo sabemos que ustedes están justamente aprendizaje logrado en términos de Piaget? Y no copian y pegan, porque capaz que contestan la pregunta del cuadernillo, lo tienen ahí en Word, y cuando es el parcial lo cortan y pegan, y 10. ¡Ay, qué lindo examen! Buenísimo, todo 9, 10. Pero ¿y de qué ganamos con eso? ¿Qué construimos? Nuestro edificio sería como un edificio de cartas, de las cartas, las naipes, ¿no? La soplá y se cae. No queremos que sea un edificio de ese tipo. Entonces, la manera que ustedes tienen de demostrarnos aprendizaje logrado va a ser mediante los ejemplos, chicos. Como hemos calificado el primer parcial. ¿No estaba el ejemplo? Y bueno, calificó 20% el punto. ¿Está bien?
Piensen Sí. los ejemplos en los estadios también y sitúense ustedes como profe y alumnos desde el punto de vista constructivista. Esa sería como la tareita. Queda el foro abierto, si hay preguntas, también las respondemos por ahí, las retomamos si es necesario. Dale, profe. ¿Listo? Bueno, profe, Listo, profe. Bueno, Listo, profe. Hasta luego, cualquier chao. duda, Chao, profe. queda la pregunta en el foro y preguntan y bueno, y repreguntan. ¿Listo? Profe, ¿la clase es a las 8:30 o a las 8? A las 8 es la clase. Ah, A las porque 8. hoy había escuchado que dijo 8:30, chicos, y entonces entendí mal. No, que les dije ya son las 8:30 y recién estaban Ah, entrando, había personas que recién entraban.